Bien, vamos a ver la última unidad, luego vamos a ver una variedad de sensores que se verá en la próxima clase. En esta clase vamos a ver lo que es medición de temperatura respecto a la unidad número 7. Y bueno, a menudo la temperatura se define como aquella propiedad que miden los termómetros. Es lo más conocido, ¿no es cierto?, a partir de un termómetro, o se llama termómetro de vidrio, ¿ya?, donde uno puede determinar la temperatura de manera directa a través de objetos. También se introduce la temperatura basándose en alguna propiedad termométrica, por ejemplo, la expansión de un líquido o un gas. Eso es cuando tiene alguna propiedad, un elemento de reaccionar ante el calor, de dilatarse o quizás generar un voltaje en los terminales. Ese es el caso de la termocupla que ya vamos a ver. Así también en la práctica existen numerosos tipos de sensores de temperatura o termómetros que según la explicación específica pueden ser lo más adecuado. Luego vamos a ver un video de cuál corresponde a cuál. Y bueno, en la tabla siguiente se adjuntan algunos tipos de termómetros y sensores de temperatura usuales donde se detallan algunas características. Es en la tabla que está por acá, pero que luego vamos a ver. Primeramente analicemos algo sobre la temperatura. Aquí tenemos un pequeño paisaje donde indica la temperatura que ese día fue tomada. La temperatura es una cantidad física, eso quiero que lo tengan claro, es una cantidad física, no química ni nada, que expresa el calor, pero aquí no sale, voy a hacerla más pequeña porque parece que al cambiar la diapositiva se dañó el fallo. Bueno, esta expresa calor y frío. Esta medida es proporcional a la energía cinética media de los movimientos aleatorios de las partículas constitutivas de la materia, como átomos y moléculas en un sistema. Es decir, que es propio del movimiento de las partículas que están en el sistema. Cuando empieza a haber un movimiento de cada una de las partículas, genera como resultado un calor. La temperatura es importante en los cuerpos, en todos los campos de ciencias naturales, que incluyen física, química, ciencias de la tierra, medicina, biología, así como la mayoría de los aspectos de la vida, así que lo vamos a encontrar en todas partes. Y es una variable primordial en todo proceso industrial, de la cual es importante tener la medida. Bien, además se puede medir con un termómetro, se calibra en una o más escalas de temperatura, que puede ser grados centígrados, Fahrenheit, ya los vamos a ver, y otras más también, Kelvin y demás. En Ecuador trabajamos más con grados centígrados, mientras que en países europeos trabajan con Fahrenheit. Las escalas que se utilizan con más frecuencia son escalas de Celsius, ¿ya?, o también llamada centígrado, y la escala de Fahrenheit, o también la escala de Kelvin, ¿ya? Esas tres son las más conocidas. Y bueno, el Kelvin con una minúscula K es la unidad de la temperatura en el Sistema Internacional de las Unidades SI. Ahora bien, aquí vamos a ver la tabla que habíamos visto anteriormente. No solo existe el típico termómetro que siempre analizamos o vemos cuando estamos enfermos, existen otros tipos, incluso algunos de carácter electrónico. Digo electrónico porque al sufrir ciertas circunstancias, ellos generan como resultado una tensión o incluso un dilatamiento, en el caso de los resistivos. Entonces tenemos el primero, el tipo del termómetro, el termómetro mercurio, que tiene un rango nominal de menos 10 a 300 grados centígrados, por eso tenemos la unidad, tiene un costo bajo y una linealidad buena. Este es importante, el tema de la linealidad. Linealidad significa que si incrementa la temperatura, el líquido, o en este caso la resistencia o la tensión será proporcional a eso. Si no, va a obtener un valor no preciso, ¿ya? Entonces siempre es bueno que sea lineal. Las características notables, simple, lento y de lectura manual. El termómetro de mercurio es el más conocido, ¿no es cierto? Luego viene algo más industrial, que es lo que nos respecta a nosotros, referente a la termoresistencia PT, platino, níquel, Ni, etc. O también a las resistencias de detectores de resistencia a temperatura llamadas RTD. Quizás lo han de haber escuchado cuando trabajaban en electrónica. Por cierto, si decidan luego que si quieren que les dé Arduino para poder preparar los temas, o continuamos con las clases. Bien, ahora bien, seguimos de esto. El rango nominal para la termoresistencia, para otras resistencias como la RTD, oscila entre los menos 150 a 600 grados centígrados. Se dan cuenta que el alcance es mucho mayor, tanto inferior como superior del anterior. Pero tiene un costo medio, es decir, que es relativamente caro, y la linealidad alta, o sea que es muy buena. Tiene gran exactitud, ¿ya? La linealidad va acompañada en parte de la exactitud. La termocupla es muy utilizada debido a que, en presencia de calor, genera una tensión en los terminales,
Ya vamos a ver algunos tipos, etc. Tiene un alcance, imagínense, de menos 150.500 grados centígrados. Tiene un gran alcance, tanto en el límite inferior como en el límite superior, que es donde más se utiliza. El costo es bajo, es verdad, son bastante económicas y una linealidad alta. Por tanto, podemos decir que es precisa, pero necesita como referencia una temperatura. Eso es como que una desventaja. No es solamente un indicador, sino que necesita referirse a una temperatura porque se lo utiliza en los sistemas de control. El termistor, al contrario, oscila entre menos 15 a 115 grados centígrados. Tiene un costo medio, no tiene buena linealidad, pero sí es muy sensible. Muy sensible quiere decir que a medida que ni bien está en contacto con 0.1 grados centígrados, él ya lo puede percibir y marcar la temperatura. A diferencia de otros que no es tan sensible a tan bajo cambio. ¿Ya? El gas, bueno, este de aquí no es muy versátil. También hay tipos de termómetros así. ¿Ya? Este va entre menos 20 y 100, ya valores mucho menores a los otros. Medio tiene un costo medio y es una linealidad buena, pero no es muy versátil, es decir, que no se puede adaptar fácilmente. Los diodos, a su vez, tienen en cambio un rango entre menos 250, tienen más límite inferior que superior. El costo es bajo y la linealidad es alta. Las características notables, pues, es de bajo costo. Ahora bien, empecemos con el más común, podemos decirlo así, que es el termómetro. ¿No es cierto? Vamos con primero el concepto. Bueno, viene del griego termo, el cual significa caliente, y metro, que significa medir. Entonces mide lo caliente, mide la temperatura. Por tanto, es un instrumento de medición de temperatura. A ver, también tenemos algo importante. Existen termómetros de máxima y mínima. ¿Ya? Esta es una de las herramientas más antiguas que fue inventada en el año 1782. Imagínense hasta de dónde viene a ser inventada. Y eran utilizadas para medir la temperatura atmosférica, ¿ya? Con el que se logra determinar la temperatura más alta y la más baja del ambiente, obteniendo cifras realmente certeras, por lo que se ha llegado a prevenir grandes pérdidas en desastres naturales. ¿Sí? Pueden ver a través de este termómetro que puede determinar la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Ya? Lo fue inventado en 1782, donde no había televisión, y bueno, al parecer la televisión es un obstáculo. Ya. Vamos con el otro. El otro es el más conocido, el que ustedes cuando están enfermitos si van a algún doctor, lo revisan, o sus padres o una persona querida, ¿no? Es el termómetro de vidrio. Este indica una temperatura como diferencia entre el coeficiente de dilatación del vidrio, imagínense, coeficiente de dilatación del vidrio y del líquido empleado. Debido a la temperatura genera que se dilate el vidrio y el líquido que se emplea. El mercurio puede ir de un rango entre menos 37 y 315 grados centígrados. El mercurio, pero que tiene gas inerte, entre menos 37 y 510 grados centígrados. El alcohol, desde menos 62 grados. Y la precisión, pues, es 1% del rango. Es bastante alta, por lo tanto es bastante preciso. Lo malo, para mi parecer, es que visualizar dónde queda la rayita es un poquito difícil y hay que practicar. Bueno, acá tenemos el otro amigo que se parece al de medición de presión, que es el termómetro metálico, pero ustedes pueden ver en su forma que tiene una forma de manómetro, pero no es una forma de manómetro. Simplemente mantiene la forma y abajo tiene un bulbo. Si pueden ver Este va a estar en contacto con la variable a medir, que en este caso es la temperatura, es decir, va a estar en contacto con el ambiente caliente, ¿ya? Y la temperatura se reflejará en el mismo. Estos instrumentos tienen un uso bastante extenso, dado que están elaborados para soportar altas temperaturas, fluidos en proceso agresivo o ambientes de bastante diversidad. Son bastante utilizados por la industria alimentaria, farmacéutica y química, dado que estas ramas tienen un manejo amplio de lo que puede ser fluido bastante agresivo. Esto es lo que utilizan más en la industria, el termómetro metálico, porque es bastante versátil, resiste a altas temperaturas y puede utilizar con facilidad. Ya, la conexión también es simple. Ahora tenemos el otro, que es el termómetro de bulbo. Todos miden la temperatura, eso ya lo sabemos. Sin embargo, la manera como lo hacen caracteriza que el uno sea más preciso que el otro. Ahora bien, la variación de la temperatura produce la expansión o contracción del fluido,
lo que deforma el recinto que lo contiene. La deformación es apreciada por un muelle bordo y transmitida a un indicador del transmisor. ¿Ya? Tiene un rango entre menos 40 y 425 y una presión del 1%, por tanto es bastante preciso y muy utilizado. Luego tenemos el termohidrógrafo. El termohidrógrafo. Este ha sido creado con la finalidad, como tenemos hidro, ¿no es cierto? Ya por ahí podemos ir dando cuenta que se referirá a agua. Este instrumento ha sido creado con la finalidad de medir la humedad y la temperatura. Es decir, que este mide dos características, dos variables a controlar, ¿sí? Ya cuando veamos el tema de otros sensores vamos a ver dispositivos que miden otras variables de las que no hemos estudiado, por ejemplo, salinidad, pH, entre otros. Este instrumento en particular, pues logra medir la humedad y la temperatura, todo en un solo dispositivo. Del aire, ¿no? De forma simultánea, es decir, ahí mismo. Esta es una herramienta utilizada por la Organización Meteorológica Mundial para estudiar el clima, con la intención de tener la mayor severidad posible en la información meteorológica de cada zona. Recuerden que el clima varía y vaya que varía cuando varía. Genera algunos holocaustos, algunos desastres y también da cierta tranquilidad. Entonces es importante tener un registro y un control de los datos del clima para poder prevenir ciertos accidentes. El otro es el termómetro de líquidos. Son ciertamente los más familiares. El de mercurio, que es el que utilizan mucho, todos nosotros utilizamos. Puede funcionar en la gama de menos 39 grados centígrados, punto de congelación del mercurio, a 357 grados centígrados su punto de ebullición. Con la ventaja de ser portátiles y permitir una lectura directa, no son desde luego muy precisos para fines científicos. Ya, no son tan precisos, pero sí entregan un dato rápido. Y fidedigno, solo que no es tan preciso. El otro que tenemos es el termómetro de gas. Así tal cual funciona el termómetro de gas. Es muy exacto y tiene un margen de aplicación extraordinario desde menos 27 hasta 1477. Imaginen. El mayor estudio anteriormente fue de 650, pero este alcanza 1477. Al volumen constante se compone de una ampolla con gas, helio, hidrógeno o nitrógeno. Aquí tenemos la ampolla. Según la gama de temperaturas deseadas y un manómetro de medidor de la presión. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas y a partir de ella puede calcular la temperatura. ¿Sí? Bastante interesante. Luego tenemos los termómetros de resistencia de platino. Aquí ya empiezan a ver el tipo sonda. El tipo sonda se refiere a un conductor que será luego conectado y utilizado a las entradas y las salidas y al final tiene una especie de pesa que variará dependiendo del material. En este caso es resistencia de platino. Depende de la variable de la resistencia a la temperatura de una espiral de alambre de platino. Este termómetro más preciso dentro de la gama de menos 259 a 631 grados centígrados y se puede emplear para medir temperaturas de hasta 1127 grados centígrados. Pero reacciona despacio a los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir que reacciona despacio a los cambios de temperatura? Eso indica que el termómetro no es muy sensible. Es decir, que cuando haya un cambio de temperatura, él se demorará en responder en que hubo ese cambio. No lo va a percibir. Eso tiene que ver con el grado de sensibilidad del dispositivo. ¿Ya? Ahora, entonces se emplea para medir por lo general temperaturas fijas. No se lo utiliza casi mejor dicho, no se lo utiliza en circunstancias donde hay mediciones dinámicas, sino más bien estáticas porque hay